Tenga la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar algo con respecto a la clave para ser favorecidos por Dios. Amén. ¿Sobre qué es lo que vamos a hablar? La clave son favorecidos. Por Dios. Este, hermanos, es el final del capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Y aquí en estos versos 18 y 19 y verso 20 que hemos leído, es una respuesta que viene, hermanos, de parte de Dios a través de una profetisa, y es para el rey de Judá. Y el rey de Judá era en ese tiempo Josías. De él es el que vamos a hablar, de Josías. Josías es un rey que se puede decir es uno de los reyes de los cuales honró a Dios. Y uno de los reyes que, hermanos, vino a terminar con una maldición que venía desde su abuelo, su padre, de los cuales habían conducido al pueblo de Israel por un rumbo que no era desagradable. Y se podría decir que este rey Josías iba tal vez terminar haciendo lo mismo o yéndose por los mismos caminos de sus padres. Pero la palabra del Señor dice que este rey, dice que fue llamado a los 8 años de edad para ser rey de Judá. Amén. Para ser rey en Israel. A los 8 años de edad, hermanos, podemos ver de que este hombre fue llamado para ser rey. Y dice la palabra del Señor que este rey, desde el momento que inició ya él a gobernar el país, la acción de él fue diferente a la acción de que tuvo su padre. Lamentablemente, el padre de Josías, que era Amón, fue mal influenciado por el padre de Amón, que era Manases. Manases dice que fue uno de los reyes también más malvados y de los cuales condujo al pueblo de Israel a la idolatría, donde fue el que permitió que hubiese una gran liberación y que el pecado se expandiera por todo Israel. Este rey Manases era un rey tan malvado, era un rey que no tenía misericordia, y como él no tuvo misericordia, muchas cosas sucedieron, de que el pueblo de Israel sufrió muchas consecuencias por el desvío que hubo de este rey. A la final este rey se arrepintió, pero lamentablemente lo que había influenciado en su hijo, hermanos, dice que este rey Manases era un rey malvado. Pero su hijo, el rey Amón, ese rey era peor que su padre. Vino a ser, hermanos, el triple, el doble tal vez, de lo malo que había sido su padre. Y los dos, tanto Manases como Amón, terminaron haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. Se doblegaron a otros dioses. Entonces el Señor los tuvo que quitar del medio. Y cuando el Señor quitó a Amón, su hijo Josías terminó tomando, hermanos, el control y terminó tomando el reinado y empezó a gobernar en el pueblo de Israel, hermanos, en Judá. Pero la historia de este Josías es una historia que a nosotros realmente nos debería de conmover, para que nosotros miremos, hermanos, de que la edad realmente no significa nada para uno poder causar un gran impacto, para uno poder causar un gran movimiento, para cambiar el rumbo de las cosas. Hoy en día, hermanos,
muchos creen que esto de la obra del Señor es para la gente adulta. Pero déjenme decirles que no, hermanos. El Señor obra en manos, no importando cuál sea la edad de la persona, no importando cuál persona sea, qué clase de persona sea, no importa de dónde vengamos. Cuando el Señor va a obrar, va a obrar. Amén. Pero lo lindo de esta historia del rey Josías es que dice él que después de los 8 años que inició a reinar, a los 12 años inició su preocupación por buscar de Dios. Entonces él vio la acción de su abuelo, vio la acción de su padre y él vio cuál fue el final de los dos. Entonces él sentó cabeza y dijo, no, yo no voy a ser como estos dos. Yo voy a ser como David. Mejor voy a preferir servirle al Dios que le sirvió mi padre David, porque venía de la misma rama de David. Pero entonces él, hermanos, se enfocó en ver a aquel hombre que realmente había servido a Dios, aquel hombre que había, hermanos, honrado a Dios, en aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces él dijo, no, yo no voy a seguir con esta línea de maldad, sino que yo voy a empezar a buscar de ese Dios del cual hace maravillas. A los 12 años empezó a buscar de Dios, empezó, hermanos, a ver de qué forma podía, hermanos, reencontrarse con Dios. Y lo primero que hizo, hermanos, aquí se narra desde el verso 3 en adelante, dice el verso 3 del capítulo 22. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que la pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. ¿Cómo es que estaba la casa de Jehová? Abandonada. Hoy en día, hermanos, mucha gente, yo pienso que esto de aquí nos puede a nosotros hacer recapacitar. Cuando aquí dice que Josías se preocupó por la casa de Jehová, de cómo está la casa de Jehová, yo pienso que hoy la preocupación nuestra no debería de ser cómo está este local, sino que nuestra preocupación debería de ser cómo está, hermanos, nuestra vida espiritual con Dios. Si realmente está en una situación que la presencia de Dios permanece ahí, o si la presencia del Señor ya se ha ido, o si ya hay grietas y ya es necesario que nosotros marquemos un alto a todas las cosas. Si nos hemos estado equivocando, para hacer un alto y decir ya no más. Voy a empezar a buscar cómo solucionar el problema. Josías, la primera acción que tomó fue arreglar y restablecer la casa de Dios. Amén. Lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos de nosotros lo que queremos es arreglar las demás vidas, solucionar problemas de las demás vidas, y miramos las situaciones difíciles de las demás vidas y decimos: mira qué problema tiene aquel, mira aquel, cómo le va. Es que están alejados del Señor y no nos hemos dado cuenta que tenemos tiempos que ya estamos lejos de Dios y que creemos que la presencia del Señor está todavía con nosotros, pero ya no está. Y es hora que nosotros recapacitemos realmente, que digamos: ¿será que la presencia del Señor está conmigo? ¿O será que ya no está? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿O todavía cree que la tiene cuando no la tiene? Josías
sabía que ya no estaba la presencia de Dios ahí. Entonces vemos que más adelante dice el verso 6, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces aquí nosotros podemos ver de que ya Josías estaba ya dando los primeros pasos para él, hermanos, restablecer lo que estaba perdido. Entonces yo pienso que esa misma acción la tenemos que nosotros hacer, hermanos, de empezar a ver qué es lo que está mal, cómo podemos solucionar el problema, cómo nosotros vamos a restablecer nuevamente nuestra relación con Dios. Entonces Dios va a ir obrando sobrenaturalmente, va a ir obrando maravillosamente para que así, hermanos, la presencia del Señor, la obra del Señor vuelva y nosotros seamos vueltos a los caminos del Señor. Y eso fue lo que este hombre, este rey estaba buscando. Restablecer a Israel, a aquel Dios que los había libertado de la esclavitud. Aquel Dios que los había sacado de donde estaban en mano de servidumbre. Pero entonces ellos se habían alejado lamentablemente, hermanos, por el mal gobierno de estos reyes. Tanto aquí, hermanos, en el libro de Primera y Segunda de Reyes y el libro de las Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, habla, hermanos, con respecto a todo, hermanos, las buenas cosas y las malas cosas que hicieron los reyes, para que nosotros nos demos cuenta que aquel que obra en mal, aquel que se aleja del Señor y aquel que le pone más énfasis y más favoritismo a las cosas que no son de Dios, las cosas no terminan bien para esa persona, y que el Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que si el Señor nos permite poder tener acceso, hermanos, a esta maravillosa palabra, es para que nosotros enderecemos nuestros caminos, para que nosotros miremos y arreglemos lo que no está bien ante los ojos del Señor. Dios. Este rey Josías empezó a buscar cómo relacionarse con Dios, aunque Dios estaba desagradado, aunque Dios, hermanos, ya había tomado una determinación de que de este pueblo, hermanos, no venía nada bueno para este pueblo. Pero ¿saben qué era lo que estaba haciendo este pueblo? Este pueblo, hermanos, se habían doblegado a dioses paganos. Le habían hecho templos a dioses paganos. Le habían hecho, hermanos, templos, le habían hecho altares a dioses paganos, y es más, le habían hecho estatuas al dios Baal, a la diosa Acera le habían hecho estatuas. ¿Y saben quiénes habían hecho esas estatuas? Los mismos reyes del Dios de la gloria. Los mismos reyes de Israel habían mandado en su hermanos, en su doblegación hacia esos dioses, terminaron adorando a esos dioses, terminaron, hermanos, haciendo construcciones a esos dioses. Y hermanos, y tanta era la perdición de estos reyes que le hacían imágenes, le hacían estatuas al sol, que el sol era un dios, la luna, que la luna era un dios, las estrellas, que eran dioses, y a todos los ángeles los santificaron porque decían que eran dioses. Y dice que le dieron nombre de Dios a todo lo que era creado. Y saben ustedes que la peor maldición que puede haber para el ser humano es de que caiga en adoración a otros dioses que no sea el Dios de la gloria. Amén. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Pero ¿saben cuál fue lo maravilloso? De que cuando una persona empieza a buscar del Señor, y la primera actitud que tiene que haber
en nosotros, la primera actitud tiene que ser comenzar a buscar de Dios. Esa puede ser la mejor actitud, comenzar a buscar cómo resolver el problema, cómo poder volver nuevamente a tener una relación con Dios. ¿Saben lo que sucedió en el verso número 8? Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Aquí vemos nosotros que cuando el rey mandó a este hombre a que mandase allá a la sacerdote a que buscara el dinero de las ofrendas para la construcción, porque eso era lo que él quería, arreglar el sitio donde se adoraba a Dios. Entonces, en eso de la búsqueda y todo, cuando el sacerdote fue y buscó el dinero y todo lo que había ahí en la casa de Dios y todo lo que había entre los escombros, porque estaba todo destruido, había telas de araña, había todo ahí. El lugar estaba, hermanos, que no se podía haber nadie adentro ahí porque estaba el lugar desastroso. Yo me atrevería a hacerles una pregunta. Pensando, ¿por qué el Espíritu Santo no los ha visitado? ¿No sería mejor decir, ¿será que nosotros tenemos el lugar preparado para recibirlo? ¿O será que es necesario hacer una limpia? Pero con eso no lo estoy mandando para allá a la esquina. Porque junto con esos que están ahí se van a ir al infierno. Que sea, hermanos, un arreglar. Pero realmente postrados ante la presencia del Señor. Amén. Entonces aquí vemos de que en la intención de él de reparar lo que estaba ya abandonado, porque muchos abandonan la presencia del Señor y dicen, no, yo no sé qué está pasando, no, si es que ya hace años ha abandonado la presencia del Señor. Hace tiempos no ha sacado todo. Ha de estar lleno adentro de cucarachas, ratones, toda clase de animales en el templo. Y había que sacar todo eso. Pero lo maravilloso que surge aquí es que buscando eso, el dinero para las reparaciones y todo lo que iba a hacer, encontraron, dice, la palabra de Dios. Haber encontrado la palabra de Dios es maravilloso. Amén. Pero la pregunta sería, ¿desde cuánto tiempo estaba la palabra del Señor abandonada? Como muchos abandonan la palabra del Señor. Muchos no se toman ni 2 minutos. Pero en el teléfono pasa todo el día. Y todavía apenas abre los ojos y todavía quiere tenerlos. Y no, es que quiero ver, todavía faltan 15 minutos. Y hasta se pone unas cosas para mantenerse así. Qué bueno sería que así lo hiciéramos con la palabra del Señor. Amén. Pero ustedes saben que sería bueno que nosotros recalcáramos o pensáramos por un instante las consecuencias que le trajo al pueblo de Israel el abandonar la palabra de Dios. El abandonar la palabra de Dios hizo que el pueblo de Israel se convirtiera en idólatras. El abandonar la palabra de Dios hizo que el pueblo de Israel entrara en pecado. Hiciera cosas desagradables por el abandono de la palabra del Señor. El rey, hermanos, Manases, el rey
Amón, esos tal vez ni se dieron cuenta que la palabra del Señor estaba ahí abandonada. Porque Josías no era el culpable. Josías no sabía dónde estaba la palabra del Señor. Recuérdense que él empezó a reinar de 8 años de edad. De 8 años de edad. A los 12 empezó a ver cómo seguía no los pasos de su abuelo ni los pasos de su padre, sino que empezó a ver una imagen más antepasada y dijo: no, esto les fue mal, aquello le fue mal. Saben, hermano, no sería bueno que nosotros pensáramos por un instante y ver a quién le ha ido mal y por qué le ha ido mal. ¿Y no será que nos sería bueno de que nosotros pensásemos en no pasar por ese mismo camino para que no recibamos el mismo mal? Pero pareciera ser que a nosotros eso es lo que nos gusta, pasar donde vamos a sufrir, pasar donde va a haber dificultades, donde van a haber problemas. No, pero es que yo ahí quiero, pero no. Gracias a Dios el Señor tuvo misericordia en él y miró la imagen de su abuelo. Dijo: no, este es un malvado, yo no quiero ser como él. Miró a su padre y miró cómo su padre terminó. A su padre lo terminaron cortando en pedacitos por malvado que fue, porque hizo grandes cosas que eran desagradables ante la presencia del Señor, y por eso la muerte de él fue desagradable. Porque sus caminos eran caminos desagradables. Entonces es necesario que nosotros pensemos que si nuestros caminos no son conforme a la voluntad del Señor, no espere un final bonito. No esperemos un final bonito. El final de aquellos que hacen lo malo dice que será desagradable. Pero el final de aquellos que se volcan hacia Dios, el final de aquellos que le creen a Dios, el final de aquellos que aunque les digan locos, el final de aquellos que aunque les digan estás perdiendo tu tiempo, pero dicen: no importa que los demás piensen, yo voy a honrar a mi Dios, yo voy a glorificar a mi Dios. El final de ellos será un final de gran bendición, porque al final veremos la gloria de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero es necesario saber que si vamos por un camino, vamos a terminar mal. Pero si vamos por un camino que esté bien iluminado, por eso es necesario escuchar consejos. El libro de Proverbios es un gran consejero. El libro de los Salmos nos dan grandes consejos. Pero a muchos no nos gusta el consejo. A los hijos lo menos que quieren es el consejo de los padres. Eso es lo más repugnante de escuchar un consejo. Pero lo que no saben es que los padres lo único que quieren es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Pero saben, hermanos, qué lindo es saber obedecer. Amén. El consejo del Padre. Amén. La última vez que yo vi a mi padre, que fue a los 14 años de edad. La última vez que yo lo vi, habló claramente conmigo y me puso bien en claro todas las cosas. Y me dijo: el último consejo que te voy a dar es que no te dejes manipular de nadie. Allá te vas a encontrar con personas que te van a querer influenciar a lo malo. Nadie te puede obligar a que tú hagas lo malo. Si vas a hacer lo malo, que sea tu decisión.
Si te vas a convertir en un drogadicto, que sea tu decisión. Si te vas a convertir en un alcohólico, no porque digas después, no, es que me indujeron, no, es que me obligaron. Entonces ese consejo, cuando yo estaba solo acá, a los 14 años de edad, ese consejo siempre repiqueteaba en mi mente. Y cuando me querían, hermanos, inducir a hacer cosas que yo sabía que no eran correctas, venía el consejo de mi padre y ese consejo me mantenía firme en que no lo debía hacer y no debían obligarme a hacerlo. Amén. Y déjenme decirle que en el día que yo hice algo malo, porque lo hice, no culpo a nadie. Me culpo a yo mismo. Porque fue mi decisión. Pero ya esas facturas ya se pagaron, gracias a Dios. Amén. Pero hay facturas que se van a cobrar al final de nuestras vidas. Hay facturas que hay que pagar. Amén. Pero hermanos, este rey Josías debería de enseñarnos a nosotros a que buscar cuál es la voluntad del Señor, hermanos, es lo mejor, porque eso fue lo que empezó él a buscar, cuál era la voluntad del Señor. Lo que hicieron mi abuelo, lo que hizo mis padres, no es agradable. Yo no quiero caer en lo mismo. Yo no quiero sufrir lo mismo. Pero aquí en el verso 8 vemos cómo es que estaba la palabra del Señor. ¿Cómo es que estaba la palabra del Señor en el templo? Dígalo usted mismo. Abandonada. ¿Cómo era la situación del país? No tenían un rumbo. No sabían para dónde ir. ¿Pero por qué? Porque la palabra del Señor estaba abandonada. ¿Usted quiere saber para dónde ir? ¿Usted quiere andar y viendo qué es lo que es mejor y qué es lo que no es bueno? Busque la palabra del Señor donde quiera que la tiene abandonada. Y empiece a leerla. Pero lo que más me conmueve a mí de este rey es, hermanos, que dice el verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Oiga la acción de este rey. Nosotros hoy leemos la palabra del Señor y no nos conmueve nada. ¿Qué siente usted cuando lee la palabra del Señor? ¿Qué siente? Ya hoy la gente toma igual a otro predicador más. Lo mismo repite cada 8 días. Pero este hombre, hermanos, su acción dice que rasgó sus vestidos, se conmovió. Este empezó a pensar y dijo: Dios mío, qué perdidos hemos estado. Empezó a pensar y dijo: qué alejados de Dios hemos estado. El significado de rasgar los vestidos es, hermanos, es el significado de reconocer que está, hermanos, en una vida desagradable ante los ojos del Señor. El que dice, que llega en un reconocimiento, en que dice: mi vida no es agradable, mis acciones no es agradable, el rumbo no es agradable, donde vamos. Él dijo: no, si esta es la palabra del Señor y esta es la voluntad del Señor, qué alejados del Señor estamos.
Pero aquí es donde tiene que entrar en nosotros cuál va a ser nuestra actitud ante la palabra del Señor. ¿Vamos a seguir iguales? ¿No vamos a hacer algo por cambiar al menos algo y ser un poco diferentes? ¿O es usted de los que no le importa absolutamente nada? Pero déjenme decirle, hermanos, anoche después de la vigilia, cuando yo llegué a mi casa, estaba leyendo esto y me dio un gran dolor en mi corazón de saber, hermanos, que tanta gente le da igual. No le importa absolutamente nada. Y viven como que si no va a haber un final. Viven como que si el Señor un día no nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir cuáles fueron las acciones de nuestra vida. Saben, hermanos, al leer todo esto, como este hombre accionó ante la palabra del Señor, yo me puse a pensar y decía, cuántas veces nosotros leemos la Biblia y como que si fuera que estuviésemos leyendo cualquier libro. No hay como que ese accionar de decir, Dios mío, yo estoy haciendo lo desagradable ante el Señor. Dios mío, yo estoy dando muy poco hacia el Señor. Voy a hacer algo para arreglar la situación. Este rey cuando miró la magnitud de la situación, cuando él miró la situación en la que se encontraban, se postró ante el Señor y lloró pidiéndole perdón al Señor. Y ahí es, hermanos, donde la misericordia del Señor llega. La misericordia del Señor va a llegar hacia nosotros cuando nosotros nos dobleguemos, cuando nosotros reconozcamos, cuando nosotros realmente estemos conscientes en que realmente tan alejados de Dios estamos y que reconocemos que solo Dios es el que puede hacer algo por nosotros. Cuando él leyó esta palabra, cuando le leyeron el verso 9, dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ahí vemos. Luego dice el verso 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ahí es donde vemos nosotros que el libro estaba abandonado, la palabra de Dios estaba abandonada. Y por eso era la razón de la desgracia del pueblo de Israel. Por eso era la ruina del pueblo de Israel, porque habían abandonado la palabra del Señor. Amén. Y luego le lee, y cuando le está leyendo, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Abiacán, hijo de Safán, y a Adbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. ¿Qué fue lo que mandó el rey?
id y preguntad a Jehová acerca de mí. Él estaba preocupado en que qué iba a suceder con él. Pero también estaba preocupado por qué iba a suceder con el pueblo de Dios. Hoy lamentablemente, hermanos, muchos líderes de los que predican la palabra del Señor no tienen ninguna preocupación por las almas. Lo único que les interesa es sus propios beneficios. Imagínense que si este rey hubiese sido otro, ese dinero que estaba en el templo lo hubiera agarrado él para sus gastos. Pero no, él lo dedicó a Dios, y es lo que todos los líderes religiosos deberían de estar haciendo hoy. Sino que hoy tenemos una bola de ladrones que solo buscan el hacerse del dinero de las personas, el robarles el dinero a las personas. No buscan en que a través de ese dinero más almas lleguen a los pies de Cristo. En que, hermanos, que la gente sea restablecida. Que, hermanos, de hacer algo, de abogar, no por nosotros mismos, sino por aquellos que lo necesitan. El rey y ni estos hombres que fueron, habían en ellos ninguna intención de ese dinero. Ellos, hermanos, dicen que eran hombres honrados, lo dice el verso 7, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honra. ¿Cómo es que procedían esos hombres que estaban en el templo? Con honradez. Hoy en las iglesias recogen ofrenda para todo. Hermanos, una ofrenda, vamos a comprar un templo nuevo. Y a la final, el templo nunca llegó. El dinero nunca apareció. Y después ven al pastor con un carro del año. Y fue por eso, por ese dinero. Ya va a decir usted, por eso. Esas pulgas no se me pegan a mí. Gracias a Dios. Amén. Pero saben, hermanos, hoy da pena saber de que ya no hay honradez en la iglesia. Honradez en ningún ámbito. Hoy hay unas cosas raras que pasan en las iglesias, hermanos, de que ya no hay ningún temor a Dios. Pero es necesario que nosotros nos dobleguemos ante el Señor y que le pidamos al Señor que Él obre sobrenaturalmente sobre toda situación, y que sea Él el que envíe hombres como este Josías, que estén dispuestos a restablecer la relación con Dios, a restablecer el templo y morada del Espíritu Santo, porque eso es. Hoy la gente busca, los líderes religiosos buscan como ellos, hermanos, reivindicarse ellos, y que a las almas se las lleve el infierno, que las almas se vayan a la perdición, cuando el deseo no debería de ser esto. Este Josías, cuando escuchó las palabras de este libro, dice que mandó que fuesen a preguntar qué sería de él y qué sería del pueblo del Señor, de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Grande es la ira de Jehová que se ha extendido sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Por qué era la maldición? Aquí está la respuesta: porque no habían escuchado las palabras de este libro, habían tomado en poco esta palabra. Aquel que toma en poco las palabras escritas en este libro no le espera absolutamente nada bueno, y lo que va a traer es ruina total, por no haber prestado atención a las palabras
del libro. ¿Qué es lo que decíamos anoche en la vigilia a los que vinimos? Que la palabra del Señor es enteramente, la Biblia, este libro que nosotros tenemos, es enteramente la palabra del Señor. Amén. Todas las cosas pasarán. ¿Qué es lo que decía Isaías? Decía, hermanos, que la hierba se seca. Sécase la hierba. Sécase la flor. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Cristo Jesús dijo que todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra del Señor, a saber cuántos años la habían tenido abandonada, pero la palabra del Señor seguía haciendo lo mismo. Y luego dice el verso 18 donde leímos, dice, mas el rey de Judá. Aquí ya es la respuesta que Dios le está dando al rey de Judá. Y dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Oigan, a los que oyen la palabra, oigan bien, no se despisten. A los que oyen la palabra de este libro, ¿qué dice? Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. A los que oyen su palabra, se enternece su corazón y se humillan ante la palabra de Dios. Cuando oíste lo que yo pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Qué fue lo que él hizo? Se compungió, se entristeció, rasgó sus vestidos y lloró, dice, amargamente ante la presencia de Dios. Lloró ante la presencia de Dios. También yo te he oído, dice Jehová. Dios oye a aquellos que se humillan. Dios oye a aquellos que se enternecen ante la palabra del Señor. Dice luego, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Como es la muerte de aquellos que honran a Dios, seremos llevados a la sepultura en paz. Amén. Porque no morimos, sino dormimos. Así es, amén. Gloria a Dios. Si morimos, morimos para vida eterna. Amén. Pero qué lamentable de aquellos que mueren para condenación. El haber tomado una acción correcta ante la palabra del Señor le trajo de que, hermanos, recibiera un grande favor de parte del Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben ustedes cuál es? La misma que Dios le dio a este rey. El habernos humillado, el habernos doblegado ante Dios, nos va a librar de la ira de Dios. Porque dice que antes que las cosas que fueron escritos en la visión que Dios le dio a Juan, cuando le reveló el Apocalipsis,
Nosotros seremos libertados de esa gran maldición. Porque antes de que eso suceda, el Señor nos llama a su presencia, o Cristo Jesús viene por nosotros. Amén. Pero de que nos va a librar de la ruina y de la desgracia total, lo va a hacer. Amén. ¿Saben cuál fue el cumplimiento ante este rey? Que las cosas que iban a sobrevenir sobre el pueblo no vinieron hasta que él murió. Después que él murió, vino toda la desgracia. Pero el Señor le cumplió. Tus ojos no verán. Nuestros ojos no verán el castigo de Dios si nosotros prestamos oído a la palabra del Señor. Si nosotros somos obedientes a su palabra, no miraremos la ruina que vendrá Amén. sobre los que no temen a Dios. Amén. Ya para finalizar, solo les quisiera leer, hermanos, ¿cuál fue la reforma de Josías? Esto que voy a leer está en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 4, 5, 6, 7. Pero no lo busque, se los voy a decir por qué. No lo van a encontrar ahí porque yo lo saqué de la Biblia de estudio, que es la vida plena. Entonces aquí tienen redactado todos la reforma. Aquí también está la reforma, pero es más larga, más explícita, más explicada. Yo se los voy a dar conforme está aquí en la vida plena es también la Reina Valera. Pero me gustó cómo lo tienen escrito. Dice el verso 3 en adelante: a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David. ¿Qué fue lo que empezó a hacer él a los 8 años de edad? Empezó a buscar, dice, al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios a todos esos dioses. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de la explicación que da aquí? Que dice que él quiso confirmar con sus propios ojos. Él quiso asegurarse él mismo de que el mandato y la ordenanza de deshacer a los ídolos, a las imágenes, a todo lo que habían hecho las esculturas, a todo lo que el pueblo del Señor estaba siendo obligado a que honraran a esos dioses. Él se aseguró de que todo fuera absolutamente destruido, porque él sabía que si él no hacía eso, la gloria del Señor no iba a descender sobre ellos. Amén. 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 Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos
ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Esta fue, hermanos, la reforma que hizo este rey. Tuvo que, al él tener ese encuentro con Dios, al él, hermanos, tener esa actitud con Dios, ¿qué era lo que él buscaba nada más? Honrar a Dios. Iba a quitar todo lo que le desagradaba a Dios. Todo lo que su padre construyó, él vino y lo hizo pedazos todo. Lo hizo polvo todo. ¿Y sabe qué hizo también? Aquí lo dice. Todo lo que desmenuzó lo fue a tirar encima de los sepulcros de los sacerdotes que habían apoyado todo eso. Y luego todavía manda sacar los huesos de esos sacerdotes idólatras. Los quemó, los hizo polvo. Y los destruyó totalmente porque él sabía que habían hecho abominación ante la presencia del Señor. Amén. Yo no sé qué va a empezar usted a sacar. Yo no sé qué va a empezar a hacer usted, pero algo tiene que sacar. Si usted sabe que hay algo que le está impidiendo que usted lea la palabra del Señor, usted sabe cómo tiene la palabra de Dios. En usted está. Nadie lo obliga. Yo no puedo obligarlo a usted. Yo no lo voy a amenazar a usted. Yo le traigo el consejo de la palabra de Dios. Usted decide si empieza a arreglar el templo de Dios. Usted decide si empieza a solucionar los problemas, lo que está causando. Usted decide si va a seguir el mismo rumbo o va a empezar a sacar los ídolos que tiene en su casa. No, yo no tengo ídolos en la casa, no. Pero en la casa, en el templo y morada del Espíritu Santo, en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿A qué le está dando más énfasis? Y le está robando ese lugar a Dios, a la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque al abandonar la palabra del Señor, a este pueblo, a Israel, le trajo una gran desgracia. Y hoy en Cristo Jesús, nosotros podemos detener esa maldición. Y Él puede obrar sobrenaturalmente sobre cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Orémosle al Señor.